El fuego devora la carne, las llamas se elevan al cielo, y las cenizas caen como polvo sobre la tierra. En ese instante, nos enfrentamos a la pregunta que arde en lo más profundo del alma. ¿Qué dice Dios sobre la cremación? Desde los tiempos antiguos, el cuerpo humano ha sido visto como un templo, una creación divina hecha a imagen y semejanza del Creador. Génesis 2:7 nos revela que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento sagrado convirtió la materia en espíritu y la carne en vida. Pero, ¿qué sucede cuando la vida se apaga? ¿Qué destino debe tener ese cuerpo que una vez fue portador de la presencia de Dios? En las páginas de la Biblia, la sepultura era la práctica común entre el pueblo de Israel. Los patriarcas como Abraham, Batakaotasnakukaak y Jacob fueron enterrados con respeto y reverencia, en cuevas o sepulcros que se convertían en memoria viva de su existencia. Sin embargo, el fuego, en la narrativa bíblica, suele ser símbolo de juicio, de purificación o incluso de la ira divina. Ciudades como Sodoma y Gomorra fueron consumidas por fuego del cielo debido a su corrupción. Génesis 19:24. Y los cuerpos quemados se asociaban a castigo o vergüenza. Pero, ¿significa esto que la cremación es contraria a la voluntad de Dios? ¿O acaso estamos interpretando erróneamente los símbolos divinos? La respuesta no es simple, y para hallarla debemos adentrarnos en los pasajes sagrados con humildad y sed de verdad, porque más allá de la destrucción, el fuego también tiene otro rostro, el rostro de la renovación, de la transformación, como cuando el arbusto ardía ante Moisés sin consumirse, portador de la presencia de Dios. Éxodo 3:2. Vamos a desentrañar juntos esta verdad, explorando los textos bíblicos y comprendiendo qué nos revela la palabra sobre la muerte, la resurrección y el destino final de nuestros cuerpos. Porque en el corazón de la Escritura late una promesa, que ni las llamas, ni la tierra, ni la misma muerte podrán separarnos del amor eterno de nuestro Creador. Imagina por un momento estar de pie frente a una pira funeraria encendida, con las llamas elevándose al cielo como lenguas de fuego que devoran la materia, el crujir de la madera, el calor abrasador y las cenizas que se dispersan con el viento. ¿Podría esta escena representar algo más que destrucción? ¿O es acaso un eco de los procesos divinos que purifican y renuevan? En la cultura hebrea, la muerte era sagrada, y el acto de enterrar a los muertos era un mandato de respeto. Génesis 23 nos relata cómo Abraham compró una cueva en Macpela para sepultar a Sara, su esposa, mostrando la importancia de un lugar de descanso para el cuerpo. Sin embargo, cuando observamos los casos donde aparece la cremación o el fuego consumiendo cuerpos, notamos un patrón inquietante. Por ejemplo, en Josué 7, después de que Acán desobedeciera a Dios al tomar del anatema, él y su familia fueron apedreados y luego quemados, como un acto de purificación para quitar la maldición del pueblo. En Amós 2:1, Dios condena a Moab por quemar los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en cal, viéndolo como una falta grave de respeto hacia los muertos. En estos casos, el fuego parece ser más que un simple método de disposición. Es un juicio, un acto de justicia divina. Pero no podemos detenernos solo en estos pasajes, porque si solo vemos el fuego como castigo, nos perderemos de la revelación más profunda, que Dios usa el fuego no solo para destruir, sino para transformar. En Malaquías 3:2-3, se habla de Dios como un fuego purificador, un refinador de plata que quema las impurezas para revelar la verdadera esencia. ¿Podría ser que la cremación, en lugar de ser una condena, refleje esta realidad espiritual? Que el cuerpo, al ser consumido por las llamas, simboliza la purificación final antes de regresar al polvo del que fue formado? ¿O acaso la cremación nos recuerda que nuestra verdadera esperanza no está en la carne, sino en la promesa de la resurrección? Vamos a seguir escarbando en la palabra, porque la Biblia no nos deja en la oscuridad. A través de los profetas,
las enseñanzas de Jesús y las cartas apostólicas, encontraremos destellos de verdad que iluminan este misterio. Porque Dios, en su infinita sabiduría, nunca deja una pregunta sin respuesta para aquellos que buscan con corazón sincero. Piensa en esto. Si el cuerpo vuelve al polvo, ¿acaso importa la forma en que regrese a la tierra? ¿O lo que verdaderamente importa es el alma que regresa a Dios? El Eclesiastés 12:7 nos dice: «Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Aquí, la Escritura nos recuerda que nuestro cuerpo es temporal, pero nuestro espíritu es eterno. Entonces, podría ser que la cremación no altere esta verdad esencial. Después de todo, ya sea que el cuerpo se desintegre en la tierra o en el fuego, el destino final sigue siendo el mismo: polvo. Sin embargo, la imagen de la resurrección en la Biblia está profundamente ligada a la idea de que Dios restaurará los cuerpos. En primera epístola a los Corintios 15, Pablo describe la resurrección como la transformación de un cuerpo corruptible en uno incorruptible, como una semilla que muere para dar paso a una nueva vida. Esta metáfora ha llevado a muchos creyentes a pensar que la sepultura preserva la idea de esa semilla que espera ser despertada en el día final. Pero detengámonos un momento. ¿Es Dios limitado por las cenizas? ¿No podría Él, con el mismo poder que creó el universo, reunir cada partícula, cada átomo disperso en el viento, y restaurar el cuerpo glorificado de sus hijos? Si Jesús pudo resucitar a Lázaro después de 4 días de descomposición, ¿qué obstáculo podría ser para Él un cuerpo reducido a cenizas? En Apocalipsis 20:13 se nos dice que el mar entregó los muertos que había en él. Esto implica que incluso aquellos cuyos cuerpos fueron destruidos, dispersos o devorados por las profundidades, serán restaurados para el juicio final. Entonces, si la soberanía de Dios abarca cada rincón de la creación, ¿no podríamos confiar en que Él tiene poder sobre las cenizas, igual que sobre los huesos en un sepulcro? Tal vez, la verdadera pregunta no es si la cremación es correcta o incorrecta, sino si confiamos en la promesa de la resurrección. Porque si nuestra esperanza está puesta en Cristo, sabemos que la muerte no tiene la última palabra, y que ningún fuego puede consumir la vida eterna que Él nos ofrece. Sigamos explorando esta verdad, porque cuanto más profundizamos en la palabra, más entendemos que el amor de Dios trasciende incluso la fragilidad de nuestra carne. Imagina el valle de los huesos secos en la visión de Ezequiel, un lugar donde la muerte había reclamado todo rastro de vida, dejando solo restos blanqueados por el sol. Pero en medio de esa desolación, Dios habla, y su palabra no solo trae sonido, sino restauración. En Ezequiel 37, Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y ante la incertidumbre humana, Dios responde con poder. Los huesos se juntan, los tendones aparecen, la carne cubre los cuerpos, y finalmente el aliento de vida regresa, como en el principio de la creación. Esta imagen es poderosa porque nos muestra que para Dios, la restauración del cuerpo no depende de su estado físico, sino de su voluntad creadora. Si Dios puede hacer que los huesos secos vuelvan a vivir, ¿qué le impediría reconstruir un cuerpo de las cenizas? El poder de la resurrección no está limitado por la materia o por el tiempo. Jesús mismo dijo en Juan 5:28-29, «Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida». No especificó la condición de los cuerpos, solo la certeza de la resurrección. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19. Esto ha llevado a muchos cristianos a preguntarse si la cremación es una falta de respeto hacia esa morada divina. Pero aquí es donde necesitamos distinguir entre el símbolo y la realidad espiritual. El templo de Salomón fue destruido por el fuego, pero la presencia de Dios nunca fue apagada, porque la verdadera morada de Dios no está en paredes de piedra, sino en los corazones de su pueblo. Quizás la cremación no deba verse como una profanación,
sino como un recordatorio de que nuestra identidad no está atada a la carne, sino al Espíritu, que al igual que el cuerpo de Cristo fue quebrantado y luego glorificado, nosotros también seremos transformados, sin importar el estado físico en que la muerte nos encuentre. Y tal vez, en las llamas que consumen el cuerpo, podamos ver un reflejo del fuego del Espíritu, que purifica y prepara el alma para encontrarse con su Creador. Porque si algo nos enseña la palabra, es que Dios no está limitado por la muerte, sino que la usa como el umbral hacia la vida eterna. Sigamos caminando juntos por este sendero de revelación, porque todavía hay más por descubrir en las Escrituras, y cuanto más nos acerquemos a la verdad, más comprenderemos que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuego terrenal. El fuego arde y consume la carne, pero no puede tocar el alma, porque lo que es eterno en nosotros pertenece a Dios, y ninguna llama terrenal puede arrebatárselo. Cuando reflexionamos sobre la cremación, es inevitable preguntarnos si el acto de reducir un cuerpo a cenizas afecta de alguna manera nuestra esperanza en la resurrección. Pero la Biblia, en su infinita riqueza, nos recuerda que la esencia de nuestra fe no está en la preservación del cuerpo, sino en la promesa de la vida eterna. Piensa en los primeros cristianos que fueron martirizados, quemados vivos en el Coliseo o reducidos a cenizas por la persecución. ¿Acaso su destino celestial fue comprometido por el fuego? De ninguna manera. La Escritura nos enseña que aquellos que mueren en Cristo serán levantados en gloria, sin importar cómo haya sido su muerte. Apocalipsis 14:13. Proclama: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El destino del cuerpo no puede anular las promesas de Dios, porque la resurrección es un acto divino, no un proceso natural. No depende de la integridad del cadáver, sino del poder creador de aquel que formó al hombre del polvo. Y si Dios pudo crear la vida de la nada, ¿no podrá resucitar cuerpos glorificados de las cenizas? La historia de Job nos deja una declaración impactante de fe en la resurrección. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:26. Job sabía que incluso si su cuerpo se desintegraba, su esperanza no estaba en su carne mortal, sino en el Dios que da vida. Y tal vez ahí radique la clave para comprender la cremación desde una perspectiva bíblica. No es el destino final del cuerpo lo que importa, sino la fidelidad de Dios a su promesa. Porque, al final, todos los cuerpos, ya sean enterrados o incinerados, volverán al polvo, pero las almas redimidas se encontrarán con su Creador. Así que la cremación no debe ser vista como un obstáculo para la resurrección, sino como otra manifestación de la fragilidad de nuestra carne. Un recordatorio de que nuestra verdadera ciudadanía no es terrenal, sino celestial, y que ni el fuego, ni la muerte, ni la descomposición tienen poder sobre la vida eterna que nos ha sido prometida en Cristo Jesús. Continuemos profundizando en la palabra, porque cuanto más exploramos, más nos damos cuenta de que la esperanza cristiana es indestructible, y que nada, ni siquiera las llamas, pueden apagar la luz de la eternidad que Dios ha encendido en nosotros. ¿Acaso no es el fuego también un instrumento de Dios? ¿No fue en medio de las llamas donde habló a Moisés? ¿No fue el Espíritu Santo quien descendió sobre los discípulos como lenguas de fuego? Tal vez la cremación no solo sea destrucción, sino un reflejo de la obra divina que transforma y renueva. En la Biblia, el fuego tiene un doble simbolismo. Por un lado representa juicio, como cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas por azufre ardiente. Génesis 19:24. Pero por otro lado también simboliza la presencia y la purificación divina. El mismo monte Sinaí humeaba porque Dios descendía en fuego. Éxodo 19:18. Y Malaquías 3:2-3 describe a Dios como el fuego del fundidor, que refina y purifica a su pueblo como el oro. ¿Y si viéramos la cremación desde esta perspectiva?
no como un acto de destrucción final, sino como un símbolo de la purificación del cuerpo, que ya ha terminado su propósito terrenal. Porque la verdadera esencia de la persona no está en la carne, sino en el alma, que es inmortal y pertenece a Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 5:1 que nuestro cuerpo es como una tienda terrenal, un tabernáculo temporal que será destruido, pero que nos espera una casa eterna en los cielos. Esto significa que nuestro cuerpo físico es solo la envoltura de algo mucho más valioso, la vida espiritual que Dios sopló en nosotros. Y si nuestro cuerpo es un templo, como dice 1 Corintios 6:19, tal vez la cremación no sea una falta de respeto, sino la liberación final del alma hacia su destino eterno. Como si el fuego representara ese último paso de transición, donde la materia vuelve al polvo y el espíritu asciende a la presencia de Dios. Además, la resurrección que esperamos no es de la carne corruptible, sino de un cuerpo glorificado, incorruptible y eterno. Pablo lo explica con claridad en 1 Corintios 15:42-44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así que, aunque el cuerpo físico se desintegre, la promesa de la resurrección sigue intacta, porque lo que Dios va a levantar no es lo que fue, sino lo que será en gloria. Tal vez la verdadera pregunta no es qué sucede con el cuerpo, sino si vivimos con la esperanza de la resurrección. Porque al final, ya sea que nuestro cuerpo descanse en un sepulcro o se convierta en cenizas, lo único que importa es que nuestra alma esté en paz con Dios. Sigamos profundizando en esta verdad, porque la palabra aún tiene más luz que arrojar sobre este misterio. Y cuanto más nos adentramos en las Escrituras, más entendemos que el amor de Dios es tan vasto que ni la muerte, ni el fuego, ni la destrucción pueden separarnos de Él. Piensa en el amanecer de la creación. Dios tomó polvo de la tierra y con su aliento transformó la nada en vida. Si Él formó al primer hombre del polvo, ¿acaso no podrá levantar un cuerpo glorificado de las cenizas? La historia de la humanidad comienza con el toque divino sobre la materia y terminará con ese mismo toque restaurando todo lo que parecía perdido. La cremación, para muchos, evoca la imagen de la desaparición total del cuerpo. Pero la Biblia nos enseña que nada se pierde ante los ojos de Dios. Jesús dijo en Lucas 12:7, «Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados». Esto revela que Dios conoce cada parte de nuestra existencia, incluso las partículas más pequeñas de nuestro ser. Y si Él tiene tal conocimiento, ¿no podría reunir esas partículas en el día de la resurrección? En Daniel 12:2 se profetiza, «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua». La referencia al polvo no es casualidad, es un recordatorio de que, aunque el cuerpo se deshaga, la vida en Dios permanece. Incluso en las historias más impactantes de juicio, vemos que el fuego no es el final definitivo. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego del cielo, pero Pedro nos dice que son ejemplo de advertencia. 2 Pedro 2:6, no de aniquilación total del alma. La Biblia siempre presenta el fuego como un medio, no como el destino final del ser humano. Además, en la visión de Juan en Apocalipsis, la muerte misma es arrojada al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Esto significa que el poder de la muerte será destruido para siempre, y la resurrección triunfará sobre cualquier forma de descomposición o destrucción. El fuego que consume la carne no puede consumir la promesa de vida eterna. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado que trascendía las leyes de la materia. Podía atravesar paredes, Juan 20:19, y, sin embargo, aún conservaba las marcas de su crucifixión. Esto nos enseña que la resurrección no es simplemente restaurar el cuerpo viejo, sino recibir uno nuevo, transformado, que refleje la gloria de Dios.
Entonces, la cremación no puede ser un obstáculo para la obra divina. Más bien, puede recordarnos que nuestro destino final no es el polvo ni las cenizas, sino la presencia eterna de Dios. Porque, como dice Romanos 8:38 a 39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos profundizando en esta verdad, porque cada paso que damos en la Escritura nos revela que el amor redentor de Dios es más fuerte que cualquier fuego, más grande que cualquier tumba, y más eterno que la misma creación. Imagina el día final. Las trompetas resuenan en el cielo, la tierra tiembla, y los muertos se levantan de todas partes, del polvo, del mar, de las cenizas esparcidas por el viento. Porque cuando Dios llama a la vida, no hay tumba ni fuego que pueda retener a sus hijos. Apocalipsis 20:13 nos dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esta imagen es poderosa, porque nos muestra que no importa dónde hayan terminado los restos físicos de una persona, si fueron devorados por las olas, sepultados en la tierra, o reducidos a cenizas por el fuego, todos serán resucitados por el poder divino. El fuego, que a veces vemos como destrucción, es en realidad parte de la obra purificadora de Dios. En el 1 Pedro 1:7 se nos dice que nuestra fe es probada como el oro en el fuego, para que sea hallada digna de alabanza en la revelación de Jesucristo. Si Dios usa el fuego para purificar nuestra jacta y nuestra fe, ¿por qué no podría usarlo también para señalar el tránsito de la carne hacia la eternidad? En la Biblia, el fuego no solo destruye, sino que revela la gloria de Dios. Moisés vio la zarza ardiente, que aunque estaba envuelta en llamas, no se consumía. Éxodo 3:2. ¿Podría ser esta una metáfora de la promesa de la resurrección? Que aunque el cuerpo mortal arda y desaparezca, la esencia de la vida que Dios nos dio nunca será extinguida. Y no olvidemos el sacrificio de Cristo. Su cuerpo fue quebrantado, su sangre derramada, y su carne quedó inerte en la tumba. Pero al tercer día, la piedra fue removida, y la muerte fue vencida para siempre. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección. Él es las primicias de los que durmieron. Primera carta a los Corintios 15:20. Y su victoria asegura que nosotros también seremos levantados, sin importar cómo haya terminado nuestro cuerpo terrenal. Además, en Filipenses 3:21, Pablo dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto significa que la resurrección no es solo restaurar lo que fue, sino glorificarlo, llevarlo a un estado perfecto e incorruptible. Entonces, la cremación no puede ser una barrera para Dios. Al contrario, puede ser un símbolo de nuestra confianza en que nada físico define nuestro destino eterno. Que así como el fuego purifica el oro, nuestra carne puede ser consumida, pero nuestra esperanza en la resurrección permanece intacta. Sigamos explorando esta verdad, porque cada palabra de las Escrituras nos recuerda que la promesa de Dios es más fuerte que cualquier llama, y que el amor con el que fuimos creados es el mismo que nos levantará en el día final. Imagina ese instante eterno. El cielo se abre, y una luz indescriptible inunda la creación. Las estrellas palidecen ante la gloria de Dios, y el sonido de su voz resuena como 1000 océanos. Los huesos olvidados en la tierra, las cenizas dispersas por el viento, las moléculas perdidas en las profundidades del mar, todo, absolutamente todo, responde al llamado divino. Porque cuando Dios pronuncia vida, nada puede permanecer muerto. En Ezequiel 37, Dios lleva al profeta Poma a un valle lleno de huesos secos y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde con humildad: Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces ocurre lo imposible. Los huesos se juntan, los tendones y la carne cubren los cuerpos, y finalmente, el aliento de Dios los llena de vida.
Esta visión es un reflejo de lo que sucederá al final de los tiempos. La resurrección no será un simple despertar, sino la restauración completa de cada ser humano que confió en la promesa de Cristo. Porque para Dios, la materia no es un límite. Él habló, y el universo existió. Formó a Adán del polvo, moldeando la carne con sus propias manos y dándole vida con su aliento divino. Si pudo hacer esto en el principio, ¿acaso no podrá hacerlo nuevamente en el día final? Jesús mismo nos dejó esta certeza. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Juan 5:28-29. No importa si el cuerpo fue sepultado o reducido a cenizas. Lo que importa es que la voz de Cristo es más fuerte que la muerte, más poderosa que cualquier destrucción, y su amor es capaz de reconstruir incluso lo que parece perdido para siempre. El día de la resurrección no será solo un evento cósmico, sino el cumplimiento de la historia de redención. Cada lágrima derramada, cada cuerpo quebrantado, cada vida que terminó en el sufrimiento, todo será restaurado. Los que fueron quemados en la persecución, los que se perdieron en los mares, los que murieron sin dejar rastro visible en la tierra, todos resucitarán con cuerpos glorificados, reflejando la imagen perfecta de Cristo. Porque la promesa nunca estuvo atada a la carne mortal, siempre fue sobre la fidelidad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, Pablo describe este momento con palabras llenas de esperanza. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos siempre con el Señor. El fuego puede consumir la carne, pero no puede tocar la promesa de la vida eterna. Las llamas pueden reducir un cuerpo a polvo, pero no tienen poder sobre la palabra de Dios que nos asegura que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y así, al final de los tiempos, los redimidos se levantarán, no como cenizas dispersas, sino como seres glorificados, con cuerpos incorruptibles, hechos para habitar la eternidad con su Creador. Las manos que alguna vez trabajaron en la tierra, ahora se alzarán en adoración. Los ojos que lloraron verán la gloria de Dios sin velo. Los pies que caminaron en el sufrimiento, ahora correrán por calles de oro. Y allí, en medio de esa multitud innumerable, estarán aquellos cuyos cuerpos fueron consumidos por el fuego. Pero ya no habrá cenizas en ellos, solo la luz radiante de la resurrección. Porque Dios, en su amor infinito, recogerá cada partícula, restaurará cada fragmento y hará nuevas todas las cosas. La muerte será vencida, el fuego ya no quemará, la tumba quedará vacía para siempre. Y en ese momento glorioso se escuchará un canto que resonará por toda la creación. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Los ángeles celebrarán, los cielos se estremecerán de júbilo, y la humanidad redimida entrará en la presencia eterna de Dios, porque la última palabra nunca la tuvo la destrucción, sino la vida, nunca la tuvo el fuego, sino la gloria, nunca la tuvo la muerte, sino el amor eterno de aquel que dio su vida para rescatarnos.